Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar Esdras capítulo 9 y 10 y los últimos pasajes de Nehemías 13. ¿Qué tiene que ver el matrimonio, los matrimonios mixtos con paganos, con personas que no eran judías, con los con los judíos y cómo tenían implicaciones serias para el pueblo de Dios? Bueno, vamos a empezar por partes. Sabemos que Esdras es antes que Nehemías. Esdras es el principio y Nehemías es el final, básicamente de esta historia de estos dos personajes, ¿no? Entonces vemos que Esdras, en el capítulo 9, llega a Jerusalén y entonces los príncipes, los dirigentes del pueblo, llegan a Esdras y le dicen que los sacerdotes, incluso los líderes religiosos del pueblo, los sacerdotes judíos y otras personas y otras muchas personas estaban haciendo casamientos o se estaban casando los judíos con personas no judías, con personas de otros pueblos. Para quien no sepa y para quien ya lo sepa, en el principio de la Biblia, en los 5 primeros libros de la Biblia, especialmente en el Deuteronomio y en el libro del Levítico, hay reglas específicas y claras para el pueblo de Dios en aquellos entonces. Y bueno, no solamente para aquellos entonces, sino que es una lectura muy provechosa para nosotros hoy en día. Nos ayuda en los negocios, en el casamiento, incluso en cosas por el estilo. Y en esos libros decía explícitamente que no podían los judíos, quedaba prohibido, explícitamente prohibido casarse con personas de Amón y de Moab, que eran pueblos paganos. Entonces los judíos, Moisés había escrito, no debían casarse con ninguna de esas personas o mujeres. Pero vemos que los judíos no hicieron caso constantemente y se ligaban con personas, con mujeres extranjeras que no eran de su religión. ¿Y cuál era el problema con eso? ¿Por qué Dios permitió o escribió estas cosas? Bueno, en primer lugar, nos dice la Biblia que estas personas eran idólatras, es decir, adoraban estatuas, dioses ajenos, y en segundo lugar, su carácter era vil, era menospreciable, era grotesco. Tenían prácticas inmundas en todos los ámbitos, en el ámbito de la comida, en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la religión, en el ámbito de los negocios, eran muy inmundos. Entonces Dios no quería que esa inmundicia entrara a la simiente santa, al pueblo escogido especialmente por Dios. El libro de Éxodo narra que Dios dice que Dios deseaba que la nación judía fuera un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo especial apartado de entre todas las naciones, pero vemos que el pueblo judío falló constantemente en toda la historia y hasta hoy los judíos no han podido regresar a su tierra natal para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Entonces lo que Dios ha hecho es cumplir el propósito de otra manera y ya no solamente con el pueblo judío. Entonces vemos que el pueblo judío estaba casándose con gente que Dios había prohibido explícitamente casarse con esas personas, y entonces Esdras con profunda tristeza y consternación demuestra que estaba sumamente apenado por esta situación. Los judíos en Egipto, nos dicen algunos códigos elefantinos, estaban mezclando incluso la religión de Yahvé o de Dios con religión de una diosa llamada Anat. Entonces se estaba haciendo un verdadero relajo, un verdadero desastre literalmente. Entonces Esdras estaba profundamente triste, muestra su preocupación con un rito judío, o más bien una costumbre judía, que era el de rasgarse los vestidos, ¿no? Se rompían sus ropas en señal de humillación, de tristeza, y Esdras va más allá que eso, se corta la barba y se corta el pelo. Eso también en el libro del Deuteronomio Levítico menciona que los judíos no debían cortarse la barba, no debían afeitarse, no debían ser lampiños, no debían dejarse el cabello. Entonces el hecho de quitarse la barba y cortarse el pelo demostraba que se estaba autohumillando, estaba haciendo algo que a simple vista era impresionante, ¿no? Que alguien se quitara la barba. Entonces los judíos, al ver esto, ver que se rasgó las vestiduras, ver que se cortó la barba, es interesante ver que quienes le avisaron a Esdras, quienes fueron, entre comillas, de chismosos, porque no fueron en realidad de chismosos, sino que estaban procurando el bien de la nación, van con Esdras, que era el líder, ¿no? Ya hemos visto que era el líder de la nación judía en ese entonces, van con Esdras, pero estos líderes que van y le dicen a Esdras que se han casado con amonitas, hititas, eteos, amorreos, aunque en realidad estos pueblos quizá ya no existían, pero
siguen usando en el Esdras 9, siguen usando estas palabras para denotar que los pueblos paganos y vecinos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, quienes le avisaron no eran los sacerdotes judíos, no eran las personas que podríamos pensar eran más santas, sino que eran los laicos, o dicho de otra forma, eran, por poner un ejemplo, si se aplicara a nuestra situación y los pastores, que obviamente no pasa, pero nuestros pastores se casaran con mujeres ateas o mujeres agnósticas o mujeres de brujería, yo qué sé, ellos no vendrían al líder, ¿no? Los que vendrían serían los ancianos de iglesia, las personas, entre comillas, las personas comunes, ¿no? No los líderes, sino las personas comunes del pueblo, de la comunidad religiosa vendrían a Esdras. Entonces le dijeron a Esdras ayuna, ese mismo día ayuna, no come nada, no come agua ni nada, no toma agua. Normalmente los ayunos a veces eran solamente dejar de tomar vino o dejar de tomar manjares o simplemente abstenerse de comer, pero Esdras va más allá y no toma agua. Entonces se queda sentado, atónito, pensando en cómo resolver este problema, ¿no? Esdras ya había llegado, habían pasado algunos días y quizá meses, entonces no se nos dice cuánto tiempo pasa, pero Esdras actúa rápidamente, o se nos dice que actúa rápidamente, ¿no? El Nahual en Profetas y Reyes nos dice que la diligencia en actuar es importante para el pueblo de Dios, ¿no? Los que son indolentes, los que no saben qué hacer, los que van lento, los que no saben qué pensar o cómo actuar, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces, en otras palabras, dice que la diligencia debe ser un sello distintivo de los líderes para actuar y para erradicar el pecado. Entonces, piensa Esdras que qué va a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que hace es, como él era sacerdote en turno y era el líder del pueblo, quienes llegaron a avisarle, pues de seguro lo hicieron antes de las 11 de la mañana, lo hicieron en la mañana, a hora temprana, porque el sacrificio de la tarde se hacía aproximadamente más o menos a las 3 de la tarde. Eso nos lo dice la Biblia y también podemos verlo en Antigüedades de Flavio Josefo, un historiador judío. Entonces, a la hora más o menos de las 3 de la tarde, Esdras sale al patio del templo, ¿no? Y la gente viene a congregarse para, pues, presenciar el sacrificio de la tarde, porque era un rito donde, pues, los judíos asistían. Entonces, Esdras lo que hace es, al sacrificar el animal, al sacrificar estas cosas, hacían confesión de pecados. ¿Y cómo fue la confesión de pecados? Bueno, Esdras, tanto el capítulo 9 como el capítulo 10 nos dice cómo fue, y es que fue impresionante y fue muy interesante cómo lo hizo. Esdras, ustedes lo pueden leer, Esdras 9 y 10, hace una oración pues hermosa, maravillosa, muy bonita, confiesa los pecados de Israel, se incluye, ¿no? Aunque él no estaba casado con personas paganas o había participado del pecado del pueblo, él se incluye en esos pecados y le dice a Dios algo así como: Señor, hemos pecado, hemos hecho contra tu voluntad, no merecemos tu misericordia, tú has sido bueno, porque tú nos amas, no nos has destruido. Porque Esdras sabía que estos mismos pecados de casarse con gente pagana, con casarse con gente que no era de su religión, los había llevado a la idolatría, y esta idolatría los había llevado al cautiverio, al exilio, los había llevado a que destruyeran su nación, a que los mataran, a que mataran a sus hijos y los llevaran esclavos. Estos mismos pecados se estaban volviendo a cometer. Entonces Esdras, pues entonces empieza a conmocionarse y ora delante del pueblo, hace esta oración en el patio del pueblo. Y imagínense la escena donde todos están callados escuchando esta oración, ¿no? Esdras quizá llorando, cortada su barba, ayunando, con los vestidos rotos, haciendo esta oración, humillándose en el polvo del suelo. Dice la Biblia en estos capítulos que el pueblo comienza a llorar al escuchar esta oración de Esdras. Le conmueve tanto la escena al pueblo que comienza a llorar. Entonces se acercan algunos y se nos dice un nombre en específico, se acerca un líder, probablemente alguien influyente del pueblo, y le dice, le recomienda acciones a tomar a Esdras. Le dice: mira, estamos contigo, queremos que tú tomes acción, tú eres el líder aquí. Y se estaba refiriendo a que Esdras había ido con los reyes Ciro, con los reyes persas, para que le dieran permiso, y entonces vemos como Ciro, Artajerjes I, Cambises y todos estos reyes persas habían dado favores a la nación judía nunca antes vista para que regresaran a Palestina y construyeran otra vez su nación. Entonces Esdras era el líder y le dice: mira, tú eres el líder, estamos contigo. Y estas palabras reanimaron el ánimo de Esdras, porque probablemente él sabía que había gente allí en el pueblo que no estaba arrepentida y no estaba dispuesta a arrepentirse, y que estaban en contra de una reforma, ¿no? Ellos estaban felices con sus esposas paganas. Entonces le dice: mira, hagamos esto,
separemos a las mujeres que vengan por tribus, por pueblos, por aldeas, porque no solamente estaban en Jerusalén, sino que habían pueblos o ciudades alrededor, aledañas a Jerusalén, donde vivían los judíos. Entonces le dice, mira, hagamos esto, cita a cada pueblo, a cada ciudad, un día a la vez, y entonces que vengan con sus ancianos, con sus líderes, y pongámonos de acuerdo, sentémonos a la mesa, pongamos todos a la mesa, y entonces administremos cómo vamos a resolver esto, que se separen los matrimonios, que se disuelvan, que haya un divorcio, y aquí entra la palabra clave, divorcio. Y entonces aquí hay una situación específica para este contexto. En el Nuevo Testamento vemos que el divorcio no se aprueba, no, más bien se aprueba en ciertas circunstancias, pero no es lo ideal. La única circunstancia que un cristiano se podría divorciar es que su cónyuge le haya sido infiel con otra persona. Ahí esa persona queda libre y entonces puede divorciarse y volver a casarse con otro creyente. Entonces vemos que no es el plan de Dios que se divorciaran las personas, pero en este caso específico, Esdras y los líderes piadosos recomendaron el divorcio. ¿Por qué? Porque era la simiente prometida, la línea mesiánica de donde iba a venir el Salvador, Jesucristo, donde iba a nacer la nación judía, estaba en peligro de extinguirse. ¿Por qué? Por la idolatría, porque otra vez vinieran porque Dios retirara su protección por sus pecados y entonces volvieran a morir y ya no existía la nación judía. Entonces la nación mesiánica estaba en peligro, la línea mesiánica estaba en peligro de que Jesús no naciera. Entonces los líderes toman como medida radical separar y divorciar a estos matrimonios, y probablemente estas esposas paganas eran segundas esposas, terceras esposas, ya que la poligamia, el casarse con varias mujeres, pues no era raro. Entonces probablemente algunas de estas mujeres pues eran paganas y eran segundas esposas. Y en Nehemías, ya en el capítulo 13 al final, se nos dice que estas esposas paganas pues no hablaban la lengua de los hebreos, no hablaban la lengua hebrea. Entonces lo que hacían es que los hijos de estas personas, de estos judíos y los paganos, estos hijos no hablaran la lengua hebrea, y entonces al no hablar la lengua hebrea no podían entender la Biblia, no podían entender las metáforas, la retórica, la poesía de la Biblia, de Moisés, del Deuteronomio, del Pentateuco, de los Salmos. Entonces no podían entender todo esto, y pues no es que no solo no lo entendieran, sino que no les interesaba. Entonces lo que hicieron es separarlos. Entonces 113 personas se nos dice que accedieron, e incluso ellos mismos propusieron el separarse, ellos tomaron la iniciativa, no los tuvieron que obligar. Fue tanta se conmovió tanto el pueblo por el ejemplo de Esdras que decidieron separarse. 113 personas, a excepción de 4 personas que nos dicen que eran líderes levitas, sacerdotes judíos y otras personas por ahí que no estaban de acuerdo, pero en sí casi todo el pueblo reaccionó al pedido de Esdras de que se arrepintieran a favor de Dios para que otra vez no volvieran a caer en lo mismo. Entonces 113 personas llegan, se separan, y quizá los líderes del pueblo vieron cruel que los hijos se quedaran con la nación judía, ¿no? Y que las esposas se fueran. Así que tomaron la decisión de no solamente expulsar o desterrar de la nación judía a estas esposas, sino también a sus hijos, que las esposas se fueran con sus pequeñitos, con sus pequeñuelos, ¿no? Que no eran judíos o que eran medio judíos. Entonces, porque probablemente estos niños, algunos de ellos ya grandes, pues ya habían alcanzado un nivel de pues cierta maldad, ¿no? Ya a los 12 años, quizá no lo sé, 11 años, ya la persona pues ya seguramente ha tomado ya ciertas decisiones en su vida que prolongarán o apostasía en el futuro o a ser fiel a Dios en el futuro. Entonces los expulsan. Normalmente las esposas divorciadas volvían a casa de sus padres, entonces estas mujeres volvieron a sus naciones paganas con sus hijos, y estas gentes limpiaron la nación judía de todos estos paganos. Pero vemos en Nehemías que años después se volvió a cometer el mismo error, ¿no? El humano es el único animal, entre comillas, porque no es un animal, eso lo dice el evolucionismo, pero el creacionismo dice que es imagen de Dios, entonces es el único ser que tropieza en la misma piedra. Entonces Nehemías se da cuenta de esto, y entonces él ya no actúa como Esdras, ya no actúa con oración, con arrepentimiento, sino que actúa radicalmente, actúa con fuerza física. Y normalmente se nos dice que
el azotar a alguien, el pegarle, se hacía de manera pública, ¿no? Recordemos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Cuando lo azotan, no, quizá probablemente se hizo en público, ¿no? Con las personas que estaban alrededor, entonces probablemente no fueron pues ese mismo castigo que recibió Jesucristo, pero sí a lo mejor eran azotes, y la ley judía, que era el de Deuteronomio, Levítico o el Éxodo, decían que debían hacerse 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes en el peor de los casos, para no matar a la persona. Entonces, probablemente no fueron tantos azotes, fueron menos, o fue otro tipo de castigo físico, pero se hacía público, no con la intención de herir o de lastimar, sino de humillar públicamente, porque estas personas habían estado casadas con otros extranjeros, con otros paganos, ¿no? A pesar de que antes con Esdras había sucedido lo mismo, años después con Nehemías sucede lo mismo, y entonces les corta la barba también como símbolo de humillación, y entonces a estas personas se les manda a expulsar a sus esposas, a sus hijos. Entonces es importante la lengua hebrea para entender la Biblia, especialmente para estas personas, ¿no? En otras palabras, se nos dice que el matrimonio es algo serio para Dios. Es decir, no solamente es un complemento de la vida, sino que es algo esencial, es vital, e incluso nos da la impresión de que el matrimonio aquí tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Y que si elegimos mal el matrimonio puede incluso peligrar nuestro seguro eterno allá arriba, ¿no? Puede hacer la diferencia entre ir allá arriba la eternidad, o quedarnos aquí abajo a morir eternamente y no ir, ¿no? Una decisión tan sagrada como el matrimonio. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos dice que aquel creyente que haya tomado una mala decisión antes de convertirse, o incluso después de convertirse, y esté casado con un no creyente, con un no cristiano, se le da la gracia para que le diga: mira, ¿sabes qué? No te separes, no te divorcies, aunque no sea creyente tu esposo o tu esposa. Mantente, sé fiel, sé paciente, y quizá podrás convertir a tu esposo o a tu esposa al cristianismo. Pero si nos dice que si la esposa o la esposa no creyente no le gusta el cristianismo, no es de su agrado y decide dejar a la persona cristiana, en tal caso Pablo, a través del Nuevo Testamento, aprueba que se separen, que se divorcien o que se alejen, porque Dios nos ha llamado a los creyentes a estar en paz, a ser felices y a no estar con esta yugo, con esta carga. Entonces, el no creyente que no quiere estar con un cristiano porque pues le influencia el cristianismo y lo deje, está bien y no hay problema, y es la única manera en que se pueden divorciar. Pero de otra forma no, si el no creyente no le molesta y está con el cristiano o la cristiana, no importa, no se deben separar, porque pues el matrimonio, aunque uno de los dos no sea cristiano, sigue siendo algo santo, porque con uno de los dos que sea cristiano, entonces ya el matrimonio lo envuelve Dios en su santidad. Así de gracia tiene Dios para con nosotros. Pero en el caso de Esdras y Nehemías no debe de tomarse como excusa para divorciarse de un no creyente, ya sea que porque estén viviendo una situación difícil en casa, o que se peleen mucho, yo qué sé, no tengan problemas maritales. No es permitido divorciarse a menos que cumplan con estas condiciones, del que el no creyente no quiera estar o se quiera separar, o de que haya infidelidad por parte del no creyente, pero el creyente debe ser paciente todavía con esa persona. Entonces, o si de plano hay problemas maritales, Pablo dice: a Dios nos llamó a paz y no a estar soportando un yugo desagradable, a menos que la persona no quiera. Entonces, solamente así aprueba él la separación, sin que el cristiano caiga en adulterio, ¿no?, con otra persona. Es decir, si está separado de su marido o de su esposa, y estando separados, si no están divorciados, ¿no?, ante Dios y ante la ley, el cristiano todavía está unido bajo este compromiso, y no puede casarse o tener una relación con otra persona que no sea su marido legalmente todavía, a menos que sepa que ha adulterado o ha sido infiel o se ha separado. Entonces en ese caso la mujer o el marido que haya sufrido infidelidad queda libre del matrimonio. Entonces, este es importante, el matrimonio, en esta lección que hemos estado viendo, que es importantísimo, es vital para la nación y para el pueblo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a las personas que están pasando por situaciones difíciles? ¿Qué puedes hacer tú en tu vida si estás pasando por situaciones difíciles maritales? ¿Recuerdas las promesas de Dios? Dios
te puede dar consuelo a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de sus promesas, que no estás solo y que Dios puede ayudarte incluso en las situaciones más adversas y difíciles, ya sea cual sea la situación, incluyendo los problemas y las situaciones maritales. Entonces, esto es lo que nos enseña en pocas palabras la lección. Es un resumen, hay mucho más, pero la Biblia, o bueno, por lo menos en esta lección, vimos la importancia del matrimonio. En ese caso, si tú eres joven o aún no te has casado y eres cristiano y creyente, qué tan importante es que tomes serias decisiones sobre con quién vas a pasar el resto de tu vida, o por lo menos el noviazgo, porque es importantísimo, porque influye. Es más fácil que normalmente se cree, o la costumbre es, tiende a que el hombre sea arrastrado hacia afuera de la iglesia por influencia de una mujer, o viceversa, ¿no? Que una mujer cristiana atraiga por la fuerza de la mujer al hombre a la iglesia. Entonces es más fácil. Entonces, ¿de qué manera puedes cuidar tu cristianismo? Uniéndote no en yugo desigual, como lo dice Pablo. Pablo dice el yugo desigual no solo en el noviazgo y matrimonio, sino que se aplica a toda situación que nos rodea, ya sean amigos, familiares o de negocios. No podemos unirnos en amistad profunda y estrecha con no cristianos, con no creyentes, porque aunque aparenten una buena fachada, la naturaleza sigue siendo la misma si Cristo no la ha cambiado. Si Cristo no la ha cambiado, entonces no nos sorprenda que nos traicionen o que hablen mal de nosotros o hagan cosas que nos desagraden. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Entonces nos debemos de cuidar tanto en los negocios, tanto en la escuela, tanto en nuestras amistades, con quien nos juntamos, con que sean cristianos y no creyentes. No significa que no les hablemos o que seamos groseros con los no cristianos, sino que mantengamos nuestro espacio, nuestro límite, y no pasemos de la raya de ese límite, porque podemos chasquearnos, podemos llevarnos grandes chascos. Es importante esto, y bueno, medítalo en tu grupo pequeño, en tu iglesia o tú mismo, y lee tu escuela sabática y tu Biblia. Muchas gracias, yo soy Juan Escobedo, creo que esto es todo, no se me pasa nada, y si se me pasa pues son algunos detallitos por ahí. Entonces, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.